Listo. Una Listo. décima, ¿no? ¿Cómo? Una décima para Ricardo. Muchas gracias, don Ricardo. Ahí se gana una hora de clase grabada. Listo. Grabada. Listo, listo, muchachos. Yo les decía también que en esta semana íbamos a procurar hacer, ¿cierto?, las bonificaciones. Entonces, para el día miércoles yo ya tengo programada la parte de la bonificación. Si gustan, vayan instalando. Si quieren hacerlo desde su celular, pues vayan instalando una aplicación, o también lo pueden hacer desde desde el computador. Luego yo ya les doy la forma de inicio. La aplicación que deben descargar es, me olvidé el nombre, Kahoot. No sé si la hayan usado. Cajot, ¿no es? Ah, Esta es Sí, profe. la que sí, vamos a dejar. sí hemos. Ah, listo, listo, profe. ¿Listo? Esta aplicación pues lo que nos permite es como simular un entorno multijugador, teniendo pues unas cuantas preguntas pues ahí miramos a quién le va mejor respondiendo. ¿Listo? Yo ya les coloco el enlace en la plataforma, tanto de este como para descargar la aplicación. ¿Listo? Entonces ya en la siguiente clase hacemos la parte de las bonificaciones. Y vamos a procurar dejar unos 5 minuticos al final de la clase para hacer la bonificación, ¿listo? Para ir ganando esos punticos ahora ya que vamos a terminar el tercer corte. Pues ya estamos en tercer corte, entonces para que, aunque a ustedes les va bien en esta asignatura, siempre entregan todo, entonces sacan 5. Pero listo. Profe, con respecto a ese tema, estábamos hablando con los compañeros y queríamos saber cuáles van a ser los ítems que se va a evaluar este corte. No sé Este si de pronto corte, usted ya ha pensado en ello. ajá, muy bien. Hoy vamos a dejar una tareita. Pues ya habíamos hecho, ¿cierto? La primera actividad es lo de la profe Gini. Hoy vamos a dejar una tarea sobre el ciclo de vida de los componentes en React. Y en cuanto al proyecto final, pues que creo que es lo que más preocupación hay, ¿cierto? Vamos a, sí vamos a alcanzar a trabajar con Django. Entonces vamos a hacer una negociación cuando lleguemos a Django, porque Django es bastante rápido. O sea, la parte que vamos a trabajar con Django, vamos a ver que no tiene complicación, que prácticamente es generar los elementos a partir de comandos. Entonces ahí cuando nos orientemos con lo de Django, les voy a preguntar si quieren hacer el entregable con Django o prefieren hacer el entregable con React y el backend. El entregable pues que sería la evaluación final. Recuerden que para este corte, a ver, ya recordemos cómo es que tenemos la división para este corte. Profe, una pregunta, qué pena. Por ejemplo, usted ahorita escucho que usted dice que que puede darse que nosotros podamos entregar un trabajo final, me imagino que haciendo el cliente con React que nos muestre la información o con el de Django, ¿verdad? ¿Eso es lo que usted se refería? No, o sea, con Django no es solo el cliente, sino todo, porque Django es full stack. No, no, no. O sea, a lo que me refiero es que el trabajo final vendría siendo o hacer el proyecto React que complete todo el full stack del frontend y el API con Express o hacer el proyecto en Django. Sí, eso es algo que vamos a negociar porque pues no va a ser uno por uno el que escoja, sino entre todos. Obviamente Ah, va a tener sus ventajas y sus desventajas, ¿no? En Django va a ser mucho más rápido desarrollar, pero entonces tendría menos tiempo para trabajar en la parte de React y de Express. Entonces ahí ya tienen, ya hacemos la votación, pues ahí yo les digo cuáles son los pros, cuáles son los contras, etc. ¿Listo? Recuerden que es entregable final. Aquí como lo vemos proyectado, es entregable final vale el 35% y las otras actividades que hagamos durante este corte valen el 65%, de las cuales pues ya tenemos una, hoy planteamos otra. Vamos a dejar otra tareita ya en el siguiente miércoles, que ya vamos a completar el consumo del REST API. ¿Listo? Y cuando lleguemos a la parte de Django también vamos a hacer una serie de ejercicios. ¿Listo? Y pues el proyecto final ya lo negociamos cuando miremos lo de Django completo. ¿Listo?
Profe, ese foro, ¿qué es? ¿Eso es una nota apreciativa, participación o cómo lo toma usted? Yo lo había planteado trabajarlo como la primera calificación de este corte, pero si ustedes miran que sería mejor dejarlo como una bonificación o algo así, no tengo lío. No, pero la nota la coloca usted. Sí, sí, claro. No, no, es que yo leí ahí en ese foro que decía que a los mejores les colocan 5 y de ahí empiezan a bajar la nota. Eso decía la profe Gina. No sé si eso incluye a todos o solo el grupo de ella. Ya. No, yo creo que incluye el grupo de ella, porque yo igual tengo acceso como docente a revisar sus participaciones, entonces esa parte sí la califico yo. Sí, es que lo digo es porque pues algunos pues participan o participamos una vez, pero ahí dice que el que más participe va a tener mejor nota. O sea, que toca participar muchas veces o con una ya es suficiente. Pues el objetivo de esa actividad es generar como un pequeño debate, ¿no? En cuanto a la parte de los lenguajes de programación y todo ese tema. Entonces, obviamente, pues sí, sí hay que hacer, no hay que llegar y decir estoy de acuerdo. Pues obviamente ahí sería una participación no muy adecuada, ¿no? Sino hacer una participación consciente. Yo hago la revisión, obviamente, y si miro que han participado a conciencia, así hayan dos o tres participaciones, pues las tomaría de muy buena manera, pero obviamente que sean participaciones de calidad. Lo que te digo, si ustedes colocan y dicen, ok, yo estoy de acuerdo o estoy en contra, algo así, pues yo miraría que como que más que todo no tuvieron muy en cuenta el trabajo de debate que se está haciendo ahí. Listo, profe, gracias. Vale, listo. Sí, en esa parte, pues si así hagan una participación, si es de calidad, pues obviamente yo la voy a tomar de muy buena manera. Esa parte la califico yo. No es la nota que la profe Gina, la metodología de la profe Gina que colocó ahí, no, sino la nota que yo les asigno. Por ese lado no hay problema. ¿Listo? Igual si ustedes ya cuando revisen las calificaciones tienen dudas, recuerden que me pueden preguntar a mí lo que necesiten y pues yo les daré la justificación de por qué coloqué esa calificación. O en caso contrario que me haya equivocado al calificar, pues obviamente subiremos o bajaremos pues la nota que esté en discusión. ¿Listo? Bueno muchachos, entonces pues vamos a arrancar por acá. Eh, Nosotros habíamos tenido, ¿cierto?, nuestro web service y a partir de aquí nosotros ya teníamos una serie de servicios. Entonces, esa serie de servicios nosotros los habíamos consumido a través de Postman, pero no lo habíamos hecho desde una aplicación como tal, desde una aplicación web tal cual la vamos a construir o ya la estamos construyendo. Y el objetivo pues ahorita es hacer un primer acercamiento al consumo de esos recursos. Mirar que nuestro backend en realidad funciona y que no solamente podemos buscarlo desde Postman, sino que ya puede interactuar, en este momento puede interactuar, claro que hoy vamos a hacerle unos cuantos ajustes, pero puede interactuar con otros software, con aplicaciones móviles, aplicaciones web, etcétera, con cualquier cliente HTTP. ¿Listo? Entonces yo voy a iniciar mi proyecto. Voy a ir aquí a React. Aquí teníamos nosotros nuestro Store City Service. Voy a iniciarlo. ¿Listo? Porque vamos a mirar algo importante. Y también voy a iniciar mi proyecto de React. Listo. Listo. Mientras arranca el proyecto de React, miremos aquí si nuestro web service está funcionando de forma adecuada. Entonces vamos a hacer la petición de roles. Que me traiga todos los roles. Hoy vamos a trabajar con esa también. Ahí están todos los roles. Y vamos a mirar que funcione también la petición de usuarios, porque con esa petición habíamos hecho el ejemplo que tenemos allá y lo tenemos listo para que se carguen los usuarios desde el backend.
Listo, ahí consumimos, en efecto, llegan nuestros usuarios. Muy bien. Ahora sí, vamos a mirar cómo los vamos a consumir desde acá. Obviamente ahorita vamos a hacer una interacción muy sencilla, ¿cierto? Para obtener los datos que ustedes en cualquier ocasión, cuando estén trabajando con una aplicación en JavaScript, pueden hacerla en el caso de hacer un consumo básico de algún servicio. Entonces, para ello, y aquí es donde entra la actividad, ¿cierto? Nosotros en la clase anterior habíamos visto que existía un método que nos permitía ejecutar algunas acciones cuando el estado cambiaba, que era por ejemplo este set de state from props. Pero resulta que hay más acciones que intervienen en el ciclo de vida de una actividad, de un componente, perdón. Así como nosotros miramos cuando estudiamos Android con ustedes, miramos que habían un ciclo de vida, un flujo del ciclo de vida de una activity y de un fragment en Android, ¿cierto? Resulta que aquí en React también tenemos un ciclo de vida para los componentes. ¿Listo? Esa es la actividad que vamos a realizar. Ustedes van a hacer una consulta, pues si encuentran el diagramita hecho del ciclo de vida, ese debe estar, ¿cierto? Si encuentran el diagrama hecho del ciclo de vida de un componente en React, lo pueden utilizar, pero vamos a hacer una descripción de ese ciclo de vida. ¿Listo? Por ejemplo, por allá les va a aparecer algún método muchos métodos did por allá. Hoy vamos a usar uno. Hoy vamos a usar, por ejemplo, este método component. Miren que ahí me aparecen varios. Olvidé aumentarle el zoom. Listo. Ahí se observa bien, ¿cierto? Ahí ya le aumenté el zoom al código. Sí, pero Eso. Miren que ahí cuando yo le escribo com, me aparecen varios métodos: did catch, did mount, did update, did will mount, will receive properties, will unmount, todos estos, ¿cierto? Recuerden que estos hacen parte del ciclo de vida del componente, entonces ellos tienen un orden de ejecución. Entonces la actividad que vamos a plantear es ver cuál es el ciclo de vida de un componente en React, ¿cierto? Obviamente con su flujo, cómo es el flujo de ejecución, qué evento se ejecuta primero, cuál después, cuál luego, cuáles se pueden ejecutar, cuáles no se pueden ejecutar según alguna condición. Pero no solamente el diagrama de flujo, que muy probablemente lo encuentren en imagen, sino una descripción. Por ejemplo, lo que yo les decía en la clase anterior, ¿cierto? Cuando miramos este método getDriverStatePerform, yo les decía, este método se ejecuta cuando vamos a cambiar de estado, y para ello les hice este grafiquito, que también se los cargué en la plataforma, y de este gráfico también me baso en el video que les compartí el día de ayer. Entonces yo les explicaba que cuando había un cambio en las propiedades o en el estado, entonces ese método se ejecutaba, ¿cierto? Y se producía un estado 2. En el ciclo de vida también los métodos van a tener una funcionalidad, van a tener un fin de por qué se los escribe. Entonces esa descripción es la que ustedes me van a colocar en la actividad. ¿Listo? Profe, qué pena interrumpirlo. Camilo Villota tiene problemas de internet y no puede ingresar, que está tratando, ¿vale? Para que lo tenga en cuenta. Listo, yo ahorita marco que igual él suele conectarse un poquito más tardecito. Entonces, Vale. dile que lo esperamos por acá. Hay un usuario que no ha puesto el nombre, para que porfa lo coloque. Listo, yo estoy pendiente ahorita ya en el chat de sus preguntas y también de sus participaciones a través del audio de la llamada. Entonces les decía que esa pues es la actividad que vamos a desarrollar. Cualquier duda pues coméntenme, o si está clara pues también díganme, profe, si está clara. Según le entiendo, es como colocar el orden en que se tienen que ir ejecutando y describir cada uno qué es la función o qué es lo que hace cada componente. Ajá. Ah, ya.
colocar el orden de ejecución y mostrar pues qué hace cada evento que se va ejecutando. Describirlo, Listo. mejor dicho. Bueno, gracias. Bueno, con gusto. Listo, entonces, muchachos. Entonces, aquí, pues yo, como les decía, vamos a iniciar a utilizar uno de los métodos del ciclo de vida. Y ese método se llama Component Div Mount. Entonces les ayudo con la descripción de este. ¿Cierto? Entonces, este método Div Mount lo que hace es verificar, miren que si nosotros lo traducimos, es decir, si este lo leemos en español, es como decir, el componente está montado o fue montado, ¿cierto? Entonces, aquí este método se va a ejecutar cuando el componente está montado antes de renderizarse. Resulta que en el ciclo de vida ustedes van a encontrar por allá que la renderización sucede después. Entonces, el método didMount se ejecuta justo antes de la renderización porque ya está todo listo, ya está todo preparado para que el componente sea visual. Entonces, el método didMount se ejecuta justico antes y es aquí en donde nosotros vamos a obtener los datos. ¿Listo? Es aquí donde nosotros vamos a consumir los datos desde nuestro backend. Para ello, nosotros vamos a hacer uso de una función que está disponible en JavaScript que se llama fetch. Esa función fetch, que se escribe así, fetch, lo que hace es hacer una consulta HTTP por el verbo get, listo, a una URL que nosotros le especifiquemos. Entonces aquí colocaríamos la URL, que en nuestro caso, en este que vamos a cargar los usuarios ya desde el backend, ¿cierto? Sería esta URL de aquí. Entonces ahí le diríamos fetch y la URL que vamos a cargar es esta. Listo. ¿Qué pasa? Sucede algo bien importante, muchachos. Resulta que aquí, cuando nosotros hacemos esta solicitud es asincrónica, porque recordemos que estamos en JavaScript. Entonces lo que sucede en JavaScript es asincrónico, lo que yo les decía en la clase anterior, que el código no se va ejecutando instrucción por instrucción, ¿cierto? Sino que él llega y toma todo de golpe y espera, ya lanza todas las ejecuciones y cuando finaliza pues ya se miran los resultados. Esa es una de las características y de las primeras dificultades que uno enfrenta cuando inicia a trabajar con JavaScript. Entonces nosotros no necesitamos, porque recuerden que este método se ejecuta justico antes de renderizar, entonces nosotros aquí queremos evitar ese asincronismo de JavaScript, porque al ejecutarse de forma sincrónica él pasa por aquí, hace la solicitud y como es asincrónico él sigue ejecutando el resto, entonces renderizaría y por allá nos va a renderizar unos datos vacíos. ¿Por qué? Porque esta solicitud, como depende de un servidor, no ha terminado y cuando se hace de forma asincrónica él lanza la solicitud y no espera, sino que va con lo siguiente y lo siguiente pues sería el método render. Por lo tanto nosotros aquí necesitamos decirle momento. Nosotros no vamos a ejecutar este método como si fuera un método asincrónico, sino que le vamos a decir que sea sincrónico. Es decir, le vamos a decir, lo asincrónico aquí se va a distinguir de la siguiente manera, y esa siguiente manera es, espéreme a que algo suceda. ¿Listo? Para ello utilizamos la palabra reservada async en el método que va a ser sincrónico. Entonces, async, utilizamos esa palabrita para indicarle que este método vamos a configurar algunas partes de él para que sean sincrónicos, para que la asincronía no se comporte de la forma normal. Y ese sincronismo que vamos a hacer es justamente en esta petición. Entonces vamos a decirle que cuando se haga esta petición, espere a que se acabe, espere a que llegue el resultado de esta petición. Entonces le vamos a decir lo siguiente. Vamos a decirle que el resultado de esta petición la vamos a guardar en una variable que se va a llamar USRL de los usuarios cargados desde el backend, ¿cierto?
y le vamos a decir que espere, que aguarde, wait, esa es la memotécnica con la que yo aprendí la palabra reservada, aguarde, await, porque es muy parecida, await, a que esto se desarrolle. ¿Listo? Ahí le estamos diciendo. Este sincronismo se va a comportar de la siguiente forma. En esta función va a esperar a que termine para llegar a la siguiente instrucción. La siguiente instrucción va a ser un log mostrando ese USRL. ¿Hay preguntas? Profe, Sí, ¿me escucha? sí. Eh, Siempre que vayamos a utilizar el async, vamos a utilizar el aguarde o el await El await, ajá, sí, sí, siempre siempre. o Es que si no utilizamos el await es como si no le dijéramos nada. Le decimos aquí, siempre esos dos. sí, y ahorita vamos a mirar O sea, daría lo mismo, daría la... sí, sí, porque aquí le decimos, vamos a configurar el estado sincrónico de algunas partes de este método. Pero le decimos funcione todo normal. Entonces aquí igual lanzaría el asincrónico, este lo haría sincrónico y no estaríamos explotando las ventajas pues de trabajar con la sincronía. Por eso le decimos que para este caso, en este método que estamos configurando la sincronía, en este va a esperar a que termine este de aquí. ¿Listo, Ya, Diego? listo, listo. Y sí, y otra pregunta, ¿en qué tareas utilizamos el asincrónico? Aparte de esa que está haciendo usted, como por Eh, ejemplo. Usualmente, casi siempre se utiliza cuando se hacen eh, interacciones con otros equipos, con otros servidores, porque dependemos de otros elementos. O también cuando estamos haciendo operaciones que puede que tomen más tiempo del esperado, cuando el tiempo, mejor dicho, es incierto. ¿Por qué? Ya. Porque como en JavaScript todo se va lanzando, no espera que una cosa termine para arrancar la otra. Entonces, si yo por ejemplo acá tengo algo que depende de esta petición, entonces debo esperar a que esta termine para poder ejecutar este de aquí. O tengo un proceso aquí que es bastante pesado. Aquí supongamos que tuviera un proceso pesado y la siguiente instrucción depende de ese proceso pesado, así no sea una consulta a un servidor, pero el proceso sí puede tomar algo de tiempo, entonces sería mejor hacerlo con await, porque como ese resultado es insumo de este de aquí, entonces ahí sí es necesario el tiempo de espera, hacer la ejecución de forma sincrónica, de forma ordenada. Ya. Y en el caso de que un ejemplo, el add user depende del component did mount, al add user también le pongo async o ahí ya no, ahí no veo problema. A ver, en add user depende del did mount. Ajá. Tendría, no, un ejemplo nomás, digo. O sea, ahí se le tendría que poner async A este si método, dependiera, ajá, si ese método, bueno, que tuviera otro nombre, dependiera del component mount. ¿Le tendría que poner async? no, porque ahí el asincronismo ya está controlado, estaría controlado acá, donde nosotros lo utilicemos. Ah, ya, listo, sí, ya entendí. Igual puede que hayan, o sea, puede que hayan más formas, ¿no? Más variación, sino que uno ya las va utilizando dependiendo las necesidades que vaya identificando. Pero casi siempre lo que se configura es el async del método que va a tener elementos que necesitamos cancelar o controlar su asincronía y el await cuando hacemos esa invocación. ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, listo, entonces aquí lo que va a hacer como les decía, es esperar o aguardar que este fetch termine de ejecutarse y lo invoca aquí.
y guarda el resultado en esta variable. Este fetch me va a retornar el resultado de la petición, que ya vamos a mirar que también es una respuesta HTTP, como mirábamos que se armaban nosotros cuando, cuando iniciamos el curso, ¿cierto? En un videito por ahí miramos que se armaba la respuesta HTTP, y por acá lo vamos a mostrar. Entonces vamos a decirle guardar, y por aquí vamos a mirar dónde está. Ya. Miren aquí, recuerden lo que sucedió cuando hicimos el consumo del API, ¿cierto? Que como nuestro web service inicia por el puerto 3000, entonces React me dice que ya hay algo por el puerto 3000, que si deseo iniciar por otro puerto, yo le voy a decir que sí, y él va a iniciar por el 3001. Entonces acá ya vamos a mirar nuestro componente ahí. Y abrir la consola. ¿Listo? Se supone que ahí ya debió hacer la solicitud. Entonces yo voy a abrir la consola, la tengo acá. Bueno, aquí me muestra un error, dice firmware collapse. Pero no sé si tengo algo mal escrito. Montaríamos este porque este en efecto me va a producir un error. Profe, ¿por qué no lo cachea ese error para que sea como más específico? ¿Cómo se hace eso? El fetch es una promesa, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué no le pone a ese fetch un catch a la variable que usted está imprimiendo Ah, y a ver si ya, lo, ya, pues, ya te entendí el lo tema, no, cachea? me confundió un poco. Verás, lo que pasa es que cuando nosotros aquí hacemos la petición, ¿cierto? Cuando lanzamos la petición con await, nos evitamos también hacer ese try y el catch. Simplemente lanzamos la petición porque el await pues ya a nosotros nos retorna, o sea, nos evitamos hacer la promesa aquí. No, sí, sino que yo decía de pronto como para mirar un poquito a ver cuál es el problema al tratar de pegarle a esa API. Ya sí, es que el problema lo podemos ver aquí, verás. Miren que por acá me está diciendo, esto me está diciendo, que no puede ser cargado el localhost 3000, ¿cierto? La URL debería ser de HTTP, HTTPS, listo. Y ojo con esta palabrita, con un course. Entonces aquí vamos a decirle, aquí en el código, vamos a decirle, el primer error es que aquí yo lo estoy consumiendo como un localhost, pero recuerden que vamos a hacer una petición HTTP, entonces aquí sí debemos especificarle el protocolo, porque él puede que interprete HTTP o HTTPS, entonces dos puntos slash slash, listo. Ese es el primer error que tenemos. Miremoslo aquí, miren que ya no se detiene mi navegación, ¿cierto? Sin embargo, me sigue mostrando que no se puede obtener la respuesta desde aquí es, es falsa. Ah, no, si me lo encuentro. Aquí. Ah, sí, sí me llega una respuesta, pero hay un problema. Miren, aquí pues inicialmente no tengo mi array, probablemente eso sea un elemento, pero en realidad lo que está sucediendo aquí es que el servidor no nos está respondiendo de la forma adecuada. ¿Por qué? Porque en el servidor nos falta configurar un elemento que es el course. Miren que acá dice la respuesta es de tipo course, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros verificamos nuestro servicio, volvámoslo a hacer y sí responde bien, pero acá no me respondió bien. Dice que me está respondiendo el servidor
con un error de ese tipo, de tipo course. ¿Listo? Entonces, lo que en realidad está sucediendo es que nosotros en nuestro backend no tenemos configurada esta propiedad. ¿Y esa propiedad qué es? Esa propiedad hace referencia a elementos de seguridad en los API, en los servidores, en los web services. ¿Listo? Aquí, como pueden observar, pues yo les tenía una información un poquito más digerible de lo que hace referencia al course. ¿Listo? Que ahorita lo vamos a configurar nosotros en nuestro web service. Entonces, en esencia, lo que hace course, que es la abreviatura de control de acceso a las peticiones HTTP, ¿cierto? El intercambio de recursos de origen cruzado, este sería la abreviatura, en el cual nos sirve para que el backend me ayude a autenticar los solicitantes de los servicios. En este caso, como es Postman, él lo identifica como un solicitante válido, él no tiene problema ahí. Eh, pero cuando lo hacemos desde un origen desconocido, podemos decirlo así, él me dice, momento, usted no tiene permiso. Y es porque nosotros no hemos configurado los cores en nuestro servicio. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, aquí en el servidor, en el server, en el WS, vamos a instalar primero el módulo cores. Y para eso le vamos a decir npm install cores, como suena. npm install cores. Listo, ahí inicia la instalación. Ya termina la instalación, vamos a verificar nuestro proyecto. Miremos en el paquete JSON, que ya les voy a incluir el paquete exactamente. Y ahora, a pesar de que ya lo hayamos instalado, nos falta usarlo dentro de nuestra aplicación. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que a esta app que estamos nosotros exportando a través de Express, le vamos a decir que vamos a utilizar cores también. Es decir, que vamos a usar la configuración por defecto del course para que nos permita hacer solicitudes desde otros lugares. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar la biblioteca. Entonces por acá, antes de Express, vamos a importarla. Entonces decimos var course igual a require. ¿Listo, no? Require. Y le vamos a decir que busque el módulo course. Listo. Ahí estaría ya importado. Y para agregarlos a mi servicio, lo que pasa es que cuando hacemos la solicitud, él configura unas cabeceras. Configura unas cabeceras y en este caso me está enviando una cabecera que ustedes también se los coloco en la plataforma. Aquí ustedes pueden observar que cuando no hay una autenticación o el course no permite la navegación, él devuelve una petición de este tipo, devuelve una respuesta de este tipo. ¿Por qué? Porque ahorita no estaba configurado, que eso es lo que nosotros estamos observando aquí que nos está respondiendo. Nos dice responde bien, el servidor me está respondiendo, pero me está respondiendo que me está enviando una respuesta del tipo course. ¿Listo? Por lo tanto, es un OK, la solicitud llega, pero no tiene permisos. ¿Listo? Entonces, aquí es donde nosotros le vamos a decir que vamos a crear unos permisos, pues que como son los permisos por defecto van a estar permitidos todos los orígenes. ¿Listo? Usualmente para configurar permisos exactos lo que se hace es colocar en la solicitud HTTP se coloca el course. Cuando se hace la configuración de la petición se coloca como decir, la llave, la configuración adecuada para que el servidor encuentre esa solicitud adecuada. Por ahorita pues la vamos a dejar por defecto. Entonces aquí le vamos a decir a mi aplicación, ¿cierto? Por aquí nosotros le estamos diciendo a la aplicación que es de Express, le vamos a decir que esta aplicación use course. Entonces le decimos app.use y ya tenemos creada pues la variable aquí, course. Entonces le vamos a decir que use un nuevo objeto de esa variable, course, y ahí llamamos a ese. Listo. Guardamos. Vamos a reiniciarlo.
Reiniciamos y volvemos a refrescar nuestro componente a ver ahora qué sucede. Refrescamos, ahí ya carga, me está diciendo nuevamente code. Vamos a ver. No, aquí parece que ya me la está enviando. Listo. Pero hagamos un parseo, porque aquí en el body probablemente ya me estén llegando los datos. Entonces vamos a hacer un parseo, porque ahorita la petición me llega así. Si no, ya revisamos por qué. Como no es muy legible, ¿cierto? Ahí lo que estamos mostrando es la petición. Eso, probablemente lo que me está llegando es la petición. Estamos mirando aquí la estructura de la respuesta. Esta es la respuesta HTTP, entonces vamos a decirle que nos muestre en el formato que nosotros conocemos, que nos muestre la respuesta en formato JSON. Y para ello le vamos a decir justamente eso. Entonces vamos a utilizar un método de los arreglos, de las solicitudes. Miren que esta es una solicitud, entonces vamos a decirle esto de acá, esta variable USR, la vamos a nombrar list, va a ser igual, y también como puede que sean hartos datos, entonces le decimos que vamos a esperar para que sea sincrónica el resultado de decirle a USRL, perdón, aquí es L, aquí L, entonces si no será el mismo objeto. Los objetos R a renderizar, o mejor pongámoslo así, el objeto R de request, y aquí el objeto L de list. Listo. Pues aquí le vamos a decir LR, y ese R le vamos a decir que se convierta a JSON. Entonces para eso usamos una función de unidad JSON. Ahí. Listo. Guardamos. Aquí vamos a mostrar L. USRL, que ya sería el listado en formato JSON. Aquí vamos a ver. Miremos a ver qué nos aparece. En efecto, miren que aquí ya aparecen los usuarios, ¿cierto? Que estos son los que tenemos en la base de datos. Vamos a mirar. Miremos aquí. Aquí en usuarios, nosotros tenemos 4 registros. Ahí está. Si agregamos otro registro, digamos de que este tenga un rol 3, 1, y aquí pongámosle, no sé, Fernanda Fernández, listo, 720 2020 310 55 6666 y mail.com. Listo, supongamos que tiene 200 puntos. Ahí está. Guardamos. Refrescamos aquí. Tenemos el ID 8 y vamos a mirar si al refrescar nuestra página ya no nos llegan 4 sino 5. Porque ahí ya estaríamos obteniéndolos desde el web service, ¿cierto? Entonces, en efecto, miren que aquí están 5. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora yo quiero, miren que a pesar de que ya los cargo desde el servidor, aquí en la lista no me aparecen los que estoy cargando desde el servidor, sino que aparecen los que están en el archivo. Entonces vamos a configurar eso. Le vamos a decir que no me va a cargar ya los del archivo, porque esos eran pues mientras trabajábamos con esos elementos que importábamos desde aquí. Entonces lo voy a dejar aquí comentariado para que en el código pues ustedes lo recuerden. Y aquí le voy a decir que este no va a ser de lusu, sino va a ser un array vacío inicialmente. ¿Y por qué vacío? Porque acá, ya le voy a decir, antes de que se muestre el componente, le voy a decir this.setState
y le voy a decir que va a colocarme en el estado USRS el array que acabo de cargar, que sería usuario. Ahí está. Bueno, ahí tenemos un error, dice usuario is not defined. Profe, comento el componente usuario, no comento el JSON. Vale, muchas gracias. Está bien, claro, ahí estaba el error. Listo. Miren que ahora ya me cargó los 5. Ahora sí ya. Ya no me carga los 4 que teníamos, sino que ya me carga los 5 que vienen desde la base de datos. Si yo refresco, vuelven a cargarme los 5. Si agrego otro a la base de datos, pongamos, miren que aquí el rol, por ejemplo, Fernanda Fernández ya tiene el color rojo, agregamos uno con rol 4. Entonces aquí está igual, pongamos Mario Martínez, 721 21 21 320 999 88 77 Mario @mail.com, que tenga 100 puntos. Listo, ahí está. Entonces, aquí, ahí está. Vamos a mirar si acá nos llegan 6 usuarios. En efecto, miren que llegan 6 usuarios y nos llegan con los puntos. Ya tenemos solucionada esa primera parte, ¿cierto? Ahí ya estamos visualizando que nuestros usuarios se están cargando desde la base de datos. Pero les recuerdo que este de aquí, esta petición, es una función genérica de JavaScript. Nosotros posteriormente vamos a implementar un módulo. Ya el día miércoles vamos a implementar un módulo para hacer estas peticiones, porque nosotros no solamente necesitamos solicitar por GET, nosotros necesitamos solicitar por POST, por PUT, por DELETE, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a tener esta funcionalidad. ¿Con qué fin? Con el fin de que acá vamos a iniciar la creación de otros componentes y de dividir nuestros componentes. ¿Listo? Es decir, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con roles. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Voy a crear igual un listado. ¿Hasta ahí tienen preguntas, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Bueno, pues aquí es lo normalito, ¿cierto? Lo único nuevo fue este fetch y este que convierte el resultado de una solicitud HTTP, lo convierte a JSON y listo. El resto ya son cosas que nosotros conocemos. Esto ya lo puedo editar, ya no lo voy a mostrar por consola. Listo. El resto ya son cosas que conocemos. Y obviamente este método de aquí. Ahora bien, vamos a ir aquí en nuestro proyecto y vamos a crear ahora una carpetica en el folder que va a ser roles, justamente para los componentes de roles. Entonces aquí el primer componente que voy a crear es el componente role list lista role roles.js. Listo, voy a utilizar gran parte de este, entonces lo copio y lo pego. Este método de aquí no lo voy a usar. Tampoco. Este es el sí. Y el estado también lo vamos a utilizar, porque igual vamos a hacer una carga. Vamos a cargar los datos desde el backend. Entonces aquí, este lo quitamos. Este también, no vamos a necesitar estos componentes, sino que vamos a usar una tablita. Entonces aquí ya no sería usuario, sino roles, porque así nosotros lo tenemos en nuestra API. Aquí seleccionamos roles. La copio y la pego por si las moscas. Y aquí ya no va a ser USRS, sino roles. Y aquí este también. Este
sufijo lo vamos a cambiar, el prefijo, perdón, vamos a cambiar y le vamos a poner roles R, roles L, y listo, tendríamos todo listo. Aquí ya no vamos a mostrar este componente que es user ni nada de esto, vamos a hacer algo diferente. Y si algo diferente es que vamos a mostrar nuestros componentes en una tablita. Aquí este ya va a ser de 2. Aquí le vamos a poner un título, entonces H2 roles, ¿cierto? Y como nuestros roles, pues nosotros habíamos planteado que es una tabla de estandarización, ¿cierto? Entonces este no va a tener un CRUD, sino que solamente va a ser un listado. Por esa misma razón yo lo voy a mostrar en una tablita nomás. Entonces recuerden que nosotros estamos trabajando con Bootstrap. Vamos a ir a Bootstrap. Y yo voy a buscar en un data table que tenemos ahí en Bootstrap. Esto ya es prácticamente un recuento de lo que hemos hecho. Pero para el ejemplo pues que lo vamos a utilizar, es muy importante visualizar que podemos tener varios componentes. Esta es la tabla que yo voy a utilizar. Entonces simplemente la copio, le voy acá a mi componente, aquí, y la pego dentro de este libro. Ordenemos un poquito. Recuerden que aquí no es class, sino class name. Entonces aquí es class name. Y vamos a mostrar, a ver, el rol tiene un ID y un nombre, entonces vamos a mostrar solamente un ID y un nombre. Entonces aquí le colocamos identificador y acá nombre rol. Listo, y en el body aquí vamos a hacer un row para cada uno de nuestros elementos y nosotros ya habíamos trabajado, ¿cierto?, con un mapeo directamente que lo tenemos por aquí. No. Entonces acá el points, botón, no, aquí listo. Eso, este ya lo tenemos. Vamos a utilizar un map muy similar. Entonces le vamos a decir aquí que de nuestro arreglo, ¿cuál va a ser nuestro arreglo? El estado roles. Entonces le decimos this.state.roles, pero esto entre llaves porque vamos a escribir código. Listo. This.state.roles, y ahí le vamos a decir que vamos a mapear esos elementos de ahí. Y vamos a mapear es un row por cada elemento, en el cual vamos a tener dos TD, uno para el ID y otro para el nombre. Entonces vamos a mapear esto de aquí. Yo voy a cortarlos de aquí, lo coloco acá, le voy a decir tr, y aquí le voy a decir que voy a colocar el nombre. Esto aquí, como ya estamos en JavaScript, lo vamos a colocar igualmente. Aquí va a ir el ID y acá va a ser el nombre, pero ya no desde el elemento, ya no desde el estado, sino desde mi elemento, y mi elemento en este momento se llama él. Vamos a cambiar el nombrecito, vamos a decirle que va a ser un rol. Entonces le voy a decir rol.id, ID para el ID, ¿cierto? Copio, pego, y nombre para el nombre. Copio y pego. Este vive aquí, pero dice. Listo, que ese era el error que me marcaba porque estaba retornando dos componentes. En este caso, pues debemos retornar solamente uno, que ya lo tenemos el T. Vamos a ver cómo está. Bueno, aquí lo guardo. Ya tengo este componente que me muestra una tabla con los roles que tengo. Y voy a verlo, vamos a colocarlo acá en mi aplicación. Entonces en mi aplicación ahorita estoy mostrando la lista de usuarios, ¿no? Pero voy a mostrar también mi componente para los roles. Entonces voy a copiar y a pegar este de aquí. Le voy a decir que voy a importar
desde componentes, desde la carpeta roles, el rol, el componente listado roles, y el elemento que voy a importar es este lista roles. Ups. Lista roles. Perfecto. Ahí está. Listo. Lo estoy haciendo ahorita pero rapidito porque es como una vista rápida, ¿cierto? Esto ya es algo que nosotros sabemos hacer. Y aquí lo vamos a mostrar. Vemos. Vamos a ver. Ahí está nuestro listado y vemos que aquí aparece nuestra tablita. Listo, ahí está. Entonces, el objetivo sería no mostrar este y mostrar solo este, o no mostrar este y mostrar solo este. Esa era la consulta que me hacían en la clase anterior, ¿cierto? Entonces vamos precisamente a realizar o a configurar nuestra aplicación para que simule que son varias páginas. Recuerden que yo le decía a don Ricardo que en realidad no vamos a ocultar ni a redireccionar ni nada de eso. Perdón, no íbamos a cambiar de página porque es un single page application, sino que lo que vamos a hacer es simular que son diferentes componentes, como mostrándolos y ocultándolos. Para ello existe una herramienta, ¿cierto? Una herramienta que se llama el enrutador, un router, que lo vamos a instalar en este momento en nuestro componente, porque no viene por defecto en los paquetes. Entonces vamos a instalarlo, vamos a decirle control C para hacer el npm install. Entonces le vamos a decir npm install, y el componente que vamos a instalar es un componente que nos sirve para eso, para simular el enrutamiento, y es un componente de React. Entonces le vamos a decir React router DOM. Es un router sobre el DOM. Miren que ahí el nombre del paquete de la biblioteca ya nos va diciendo, nos da información, que en este caso va a ser un enrutamiento sobre el DOM. Es un enrutamiento simulado. ¿Listo? Y como es un enrutamiento simulado, entonces no es que vayamos a cambiar de página. A pesar de que manejemos diferentes direcciones, diferentes rutas, vamos a mantenernos siempre en la misma página, solo que estaríamos mostrando u ocultando componentes, que de eso se va a encargar esta biblioteca router que estamos, biblioteca React Router DOM que estamos instalando en este momento. ¿Listo? ¿Hay preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos a iniciar la aplicación. ¿Sí? Una pregunta. En el caso de, bueno, ahorita se dice que la biblioteca router DOM hace que es un enrutamiento simulado, ¿no? Y el otro, digamos, el que no es simulado, ¿cómo sería? No lo comprendo. Bueno, cuando se trabaja con Single Page Application, todos los enrutamientos en realidad son simulados. Por ejemplo, el de Angular pareciera también que vamos a otra página, pero en realidad es es una misma página. Pero, por ejemplo, en las páginas normales, en las que no son Single Page Application, yo creo que tengo unas por aquí, no recuerdo. En las que no son Single Page Application, allá vamos a observar algo como lo siguiente. El enrutamiento ya no se simula, sino que en realidad se está cambiando de recurso. Entonces, verán, por ejemplo acá, yo tengo un ejemplito, que lo tengo en este como. Ah, no, sí tengo. Listo, entonces, por ejemplo, aquí. Vamos a mirar, aquí tengo un ejemplo de biblioteca. Localhost. /biblioteca.
Listo, por ejemplo aquí. Miren, aquí está biblioteca, ¿cierto? Y si yo le doy aquí en iniciar sesión, ojo a la ruta que tenemos. Si yo le doy iniciar sesión, la ruta ya no es biblioteca solita, sino que va a admin y aquí es PHP. Y miremos en la jerarquía de directorios. Aquí está el proyecto biblioteca y miren que aquí está el archivo admin PHP, porque en realidad es una página nueva. Si miramos el código de este de aquí, miren que esta es toda una página completa. Aparece desde el HTML, el head, todo, el body, todo se vuelve a construir. Es una página diferente porque se está cambiando de ruta. Y la ruta es un recurso nuevo. Mientras que en React o en Angular, el index nunca cambia. Si nosotros, por ejemplo, colocamos algo acá en este index público, si colocamos aquí, colocamos hola, esperemos a ver si no nos falla. Vamos a leer un error. No me lo está entendiendo. Aquí, por ejemplo, hola, coloquémoslo dentro de esta etiqueta para que no me borre el mensaje. Si refrescamos ahí, es que instalé pero no he iniciado el servicio. No le he dicho yes. Listo. Ahora sí ya. Ahora sí creo que debería funcionar, ¿no? ¿Cómo lo tengo? Bueno, listo. Miren que ahí alcanza a aparecer el hola, pero desaparece porque se cubre por los otros elementos. Si miramos acá nuestro código, en el body sí está el hola, miren. A pesar de que yo tenga dos elementos aquí. Y ahorita que hagamos la navegación, nos vamos a dar cuenta que ese hola va a quedar ahí porque no estamos cambiando de página. ¿Listo? Por eso es una navegación simulada. Porque no es que estemos cambiando de página, sino que en realidad estamos ahí. Lo que nos ayuda este elemento que acabamos de instalar es a simular que los componentes son páginas diferentes, pero en realidad todos están cargados sobre el DOM. Todos van a estar sobre el DOM y por eso mismo es que se llama React Router DOM, porque va a trabajar sobre el DOM. ¿Listo? ¿Listo, Carlos? Listo, profesor, ya lo entiendo. Listo. Listo, entonces vamos a importar ese componente. Entonces para ello le decimos import from. Y aquí le vamos a decir que vamos a importarlo desde React Router DOM. Y el componente, vamos a importar en realidad dos componentes y le vamos a poner un alias. Entonces le vamos a decir que vamos a importar el browser router y le colocamos el alias de router. Y también vamos a importar la ruta. Route. Ahí está. Ahí estamos importando. Desde React Router DOM estamos importando esa biblioteca. Listo. Esta va a ser la ruta. Perdón, este va a ser todo mi enrutador sobre el DOM, repito. Y esta va a ser la ruta. ¿Y cómo lo implementamos acá? Entonces aquí donde viene la magia. Resulta que nosotros vamos a tener un enrutador completo. Entonces le decimos router, que es el que importamos ahorita. Ese va a ser nuestro enrutador y dentro de nuestro enrutador van a estar las rutas. Y para ello tenemos esa ruta de ahí, routes. Esta de aquí es la que vamos a utilizar. Y esta ruta es la que va a contener el componente que se va a mostrar según un path, según una ruta. Entonces le vamos a decir el path que va a coincidir
o el path que debería consultarse para mostrar el componente va a ser, por ejemplo, usuarios, ¿cierto? Ese un path, ese que sea uno, y el otro va a ser, por ejemplo, roles. Ahí está. ¿Y qué pasa? Yo cuando me consulten la ruta usuarios, voy a mostrar el componente listado usuario. Y cuando me consulten la ruta roles, voy a mostrar el componente listado roles. Y para ello le voy a decir entonces que mi ruta va a responder con el siguiente componente. Entonces le digo component, y ahí le digo, el componente que va a responder aquí es este componente que nosotros lo conocemos como lista usuarios. Aquí está. Y acá cuando consulte esta ruta va a ser component, este listado roles. Uy. Este de aquí, listado roles. Listo. Está ahí. Miremos acá. Aquí pues se sigue mostrando los dos, ¿cierto? Porque no tenemos establecida la ruta. Si le decimos slash usuarios, ahí nos muestra usuarios dos veces. Y también nos muestra este de aquí. ¿Por qué razón? Porque si bien nosotros estamos mostrando usuarios, que este es el de la ruta, ¿cierto? Acá miren que tenemos todavía estos dos componentes que no los hemos excluido. ¿Listo? Entonces también esos los voy a quitar porque ya tenemos nuestras rutas acá. Y ahora miremos. Si yo consulto usuarios, ahí sí ya solo me muestra usuarios. Miren, voy a cerrar aquí la consola. Solo me muestra usuarios. Si yo consulto roles, ahí solo me muestra roles. Y ojo al hola. Miren que hola nunca desaparece. ¿Cierto? Hola esa palabrita hola que yo coloqué acá en el index público no está desapareciendo. Siempre se mantiene porque no estoy cambiando en realidad de página. Lo que estoy haciendo es simular un cambio de página. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, ahí estamos observando que cambia directamente el de página. No cambia en otra cosa. Vamos a colocar un poquito, vamos a ordenar un poquito esto. Voy a borrar ya esa ola, no quiero darle. Vamos a decirle que este router va a estar dentro de un div. Va a tener como class name la clase container. Content creo que es. Ahí. Listo. Ahí para que no se me pierdan los bordes. Creo que es content, no me acuerdo. Y vamos a roles. Listo, ahorita la miramos bien a ver cuál es la clase. Listo, entonces aquí ya tenemos, miren que están funcionando nuestras rutas. Pero ¿qué pasa? Ahora necesito... ¿Qué pasa si yo consulto solamente la raíz? Me queda en blanco, ¿cierto? Entonces vamos a crear rapidito, de forma rápida, una ruta que me acceda solamente a la raíz para que me muestre algo de información. Entonces aquí igualmente le voy a decir route, ¿cierto? Path, y la ruta que sea la raíz. Y listo. Y aquí el componente, deberíamos colocar el componente que vamos a mostrar. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no queremos crear el componente, sino que queremos colocarlo de una vez ahí, también podemos hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Le decimos en lugar de component, también hay una propiedad render de este, en el cual le vamos a decir que vamos a codificar o vamos a escribir lo que nos va a devolver. Aquí creamos una función con la notación abreviada. ¿Listo? Y aquí le vamos a decir return tal cual. Miren que es tal cual como lo escribimos aquí. ¿Cierto? Solo que aquí ya sabe que va a retornarlo cuando se renderice. Tal cual lo escribimos aquí. Y ahora sí, aquí vamos a colocar nuestro mensaje del home. Entonces vamos a buscar nuevamente en Bootstrap
Por aquí yo ya había visto unos alerts, uno que me gustaba como para colocarlo en el home, este de aquí. Vamos a utilizar este de aquí. Listo. Entonces le vamos a decir que aquí va a estar ese de raíz en mi home, que me muestra error porque este HR no está cerrado. Listo. Y ahora le decimos bienvenido. Listo, ahí nomás. El otro déjalo. Ahora sí vamos a ver cómo va nuestra aplicación. Y ahora ya me muestra, ¿no? Aprovechemos a mirar aquí un componente que me permita mostrar un poquito mejor mi contenido, porque me está desapareciendo, me está cortando una esquina. Con timer, este es. Listo, eso ya me muestra este. Si vamos a usuarios, usuarios, ahí me muestra los usuarios, pero miren lo que está sucediendo. Aquí me muestra los usuarios y ojo a esto que está sucediendo. Esa es la ventaja también de trabajar con bibliotecas como Bootstrap. Miren que yo solamente coloqué una clase y ya todo se me ordena. Entonces aquí miremos el de roles. Ahí está. Y me muestra mi tablita con los roles. Pero listo. Vamos a evitar este error. ¿Y por qué está sucediendo ese error? Porque aquí le decimos, cuando sea raíz, que me muestre esto de aquí. Y esto tiene raíz también. Miren. Está slash y usuario. Entonces dice, cumple esta y también cumple esta. Entonces le vamos a decir que este solamente cumple ese de ahí. Exacto. Exacto. Ahí. Listo. Debe cumplirse que sea exactamente esa ruta. Y miren que ahí guardo y ya. Ya aparece normal. Si vamos a ver el de usuarios, aparece solamente él. Y si vamos a la raíz, aparece el componente de bienvenido. Y miren que ahí parece que cambiáramos de página, pero en realidad no. Miren que todo está dentro de este div. Y si miramos, a ver, miremos si aparecen aquí. Inspeccionar. Miremos aquí el app. Container. Bueno, aquí el router también se encarga de modificarme el DOM, de ocultármelos también del DOM. O sea, no solamente los oculta de la visibilidad, sino que también los quita del DOM. Los quita y los pone. ¿Listo? Pero ustedes a un usuario pues no le dicen escriba la ruta, sino que nosotros le damos unas facilidades. Entonces para darles esas facilidades usualmente, así como lo tiene implementado Bootstrap, tiene su barrita, ¿cierto? También le vamos a colocar la barra para que el usuario pueda realizar. Y para ello vamos a ir acá a navbar y vamos a buscar una barrita que sea bonita para completar la navegación de nuestra aplicación. Por ejemplo, esta azulita me gusta mucho, entonces vamos a utilizar esa azulita. Esta más clarita utilizando. Solamente cambian las clases, entonces vamos a copiar, por ejemplo, esta primera. Copiamos esta, que está sencilla. Listo, esta. Vamos a utilizar este, pero vamos a crear un componente porque ese sí va a ser un elemento que necesitamos nosotros, que lo vamos a utilizar en varias partes. Y este debe ser uno de los, en el trabajo que ustedes me entregaron de los componentes, nadie puso este. Creo que nadie, no recuerdo bien, pero creo que nadie puso este componente y es uno de los componentes primordiales, que es el menú. Entonces voy a crear acá una carpetica que va a llamarse Commons. Y este folder tampoco lo puso nadie. Este sí estoy seguro que nadie lo puso, porque lo revisé con particular minucia.
Y este es un folder que casi en todos los proyectos se crea, porque es de elementos comunes que se utilizan entre elementos. Yo creo un file. Este es muy usual que haya que crear en los componentes, entonces mi folder commons. Listo, y aquí en commons ahí voy a crear mi menú, mi file, y ahí le voy a decir que este va a ser el menú de arriba, top menú.js. Listo. Voy a copiar este código de aquí porque me sirve. Top menú. Este lo copio. Este no lo voy a usar, el estado tampoco lo voy a usar. Voy a cambiarle el nombre a top menú. Listo, top menú. Aquí voy a colocar el HTML que vamos a copiar desde Bootstrap. Entonces este lo copiamos. Este ya lo voy a cerrar. Y lo pegamos, en lugar de retornar este, pues vamos a retornar nuestra barrita. Ahí está. Entonces ahí está nuestro botoncito. Listo. ¿Y qué pasa? Ese elemento es un elemento que va a aparecer en todos. No necesitamos que aparezca solamente en unas rutas, sino en todos los elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos sin una ruta. Que no se muestre solamente cuando se accede a una ruta, sino que se muestre siempre. Entonces no le colocamos una ruta. Miren, aquí le tenemos una ruta para este, otra ruta para este, otra ruta para este. En este caso lo colocamos dentro de nuestro router para que siempre nos lo grafique, pero no lo colocamos con una ruta, sino que lo colocamos por fuera. Eso ya le va a indicar que lo va a renderizar siempre. Entonces aquí vamos a importar commons, y de commons vamos a importar top menú, y aquí también top menú. Ahí está. Y este es el que lo vamos a colocar aquí antes de todos para que me lo muestre en la parte superior, que ya Bootstrap hace pues todo el trabajo de ubicarlo con sus estilos allá arriba. Listo. Top menú, guardamos. Vamos a ver. Aquí están. Vale, pero me lo está colocando dentro de este de aquí, entonces vamos a quitarlo de aquí, lo vamos a quitar de esta clase container. Listo. Eso, ahí ya aparece. Y vamos a darle un saltito de línea aquí para que se mire un poco mejor. Intentemos. Listo, ahora sí ya. Tenemos aquí nuestra barra de navegación. Nuestra navbar, que ahorita pues como no tenemos direcciones, no tenemos configurado nada, entonces no funciona. Pero vamos a colocarle la funcionalidad. Entonces primero, aquí este navbar no va a ser navbar sino store city. Y no me va a redireccionar a numeral, sino a la ruta principal, a la raíz. Listo. Por acá vamos a tener ahorita solamente dos rutas. Listo, yo voy a dejar perdón, estas dos. El home sí lo vamos a mantener. Aquí le vamos a decir igual home o inicio, pongámosle inicio, y también va a ir a la raíz. Y acá vamos a decirle usuarios, y aquí roles. Y obviamente pues la ruta va a cambiar. Aquí ya no va a ser slash solito, sino como lo habíamos puesto aquí en el router, habíamos puesto usuarios, y aquí roles, que también voy a copiarlo de acá. Listo, ahí está. Listo, refrescamos. Vamos ahora sí a nuestra raíz. Ahí ya aparece inicio, que nos lleva a la raíz. Usuarios, nos lleva acá. Usuarios. Y roles, nos lleva a roles. Listo, ahí están. Miren que nuestro componente ahora sí se comporta como si estuviéramos en una página completa, ¿cierto? Como si estuviéramos cambiando de página, pero en realidad no estamos haciendo eso, simplemente está modificándonos nuestro DOM. Y eso es también lo que observamos acá arriba nosotros. Cuando hacemos clic, miren que observamos que carga, pero en realidad lo que está haciendo es
dando una espera mientras, no es que esté cambiando de página, sino que da una espera mientras el DOM se refresca. Recuerden lo que es el DOM, que ese fue de los primeros conceptos también que estudiamos. Entonces aquí están. Y ahí tenemos creado nuestro menú completo. Si tuviéramos otra ruta, acá por ejemplo que tuviéramos a, no sé, productos o proveedores, entonces también lo agregamos aquí e invocamos al componente adecuado. ¿Listo? ¿Hay dudas, muchachos? No, profesionalmente no. ¿Está claro? Por ahorita sí, profe. Listo. Entonces verán, les voy adelantando. Como para la siguiente clase ya hay una actividad, entonces no vamos a dejar más tareas. Pero del miércoles en 8, si ustedes tienen chance, pues vayan adelantándola. Del miércoles en 8 vamos a dejar la actividad de colocar el esquema, ¿cierto? Es decir, de hacer más o menos lo que yo hice aquí. Pero pues obviamente siguiendo el mapa de navegación que ustedes establecieron. Por allá ustedes tenían unas formas de acceder a cada una de las entidades. Entonces ahí ya ustedes con esta información pueden esquematizar eso. ¿Listo? Ya el miércoles vamos a estudiar completamente ya las CRUD, ¿cierto? El insert, el update, el delete y el create. A ver, insert, create, update, delete y read, el de visualizar. Vamos a estudiar esos y ya ahí ya pueden implementar la funcionalidad completa. Entonces del miércoles en 8 habría una pequeña actividad por entregar, que es hacer el maquetado prácticamente. Ya tener esto, miren que esto lo tenemos listo para conectarlo con el backend que ya hicimos hoy, por ejemplo. Esta conexión que hicimos acá, no hicimos ningún cambio. Ya estaba listo. Inicialmente lo hicimos con datos de un archivo, pero ahorita ya solamente bastó con cambiar esto y ya se podía trabajar normalmente. ¿Listo? Esta de acá va a ser muy similar. Ya bastaría con hacer la consulta y esto. Entonces ustedes, pues si tienen chancecito de ir avanzando en ello, pueden irlo haciendo para trabajar pues en esa en esa actividad el próximo miércoles, pues ya quedaría de recibir yo esa actividad. Para esta sí voy a requerir que me carguen el código a la plataforma y yo lo descargaría y revisaría pues cómo tienen ordenadito. ¿Listo, muchachos? Gracias, profe. Vale. Listo, profe. Con gusto. Profe, de pronto Camilo Villota no Listo, pudo profe. ingresar por el tema de la red. Listo, aquí no lo voy a dejar desmarcado porque igual Sí, esto es profe. de conexiones. Pero igual pues yo Sí, señor. sé que él está pendiente también de los videos. Sí, señor. Muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces por hoy pues si no hay dudas, muchachos. ¿Sí? Profe, a mí o sea, tengo una duda, ¿verdad? ¿No? Apenas estoy revisando el de editar. Entonces, ese de editar, ¿sí lo vamos a usar o vamos a cambiar muchas cosas para no estudiarlo muy a fondo? No, sí lo vamos a utilizar, como te digo. Este de aquí, por ejemplo, mira que acá lo único que cambió, en este caso que ya lo cargamos, lo único que cambió fue agregar este, ¿cierto? Porque este es los primeros datos que se cargan, que igual antes lo que hacíamos era importar el archivo desde acá y los colocábamos aquí, porque estos import se cargan antes que todo. En este caso, como los estamos solicitando, pues ya lo hicimos ya. en este método. Pero los otros vamos a trabajarlos aquí mismo. Por ejemplo, ya llega el add user, igual vamos a recoger este de aquí y aquí vamos a enviar, por acá por el else, enviaríamos la solicitud a nuestro servidor y cuando nos responda, cuando el servidor responda, pues ya hacemos la actualización correspondiente en nuestros componentes. Pero o sea, también igual en el update, lo mismo. Va a haber esta acción que dispara la actualización, cambiamos todo eso, ya cuando llegue desde el método o desde el formulario que llegaba por acá, ¿cierto? Aquí igualmente. Vamos a lanzar la petición, por aquí vamos a lanzar la petición y ya cuando nos responda vamos a hacer lo que tenemos aquí. Va a quedar casi igualito. Lo único que vamos a agregar es la solicitud hacia el servidor, que va a ser muy similar a este await de aquí.
Ah, ok, entonces yo ya me pongo a revisarla y si ahí tengo alguna duda, pues ya le comento. Muchas gracias, profe. Listo, listo, me comentan y ahí programamos las asesorías correspondientes. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no tienen ninguna otra duda, eso es todo. Espero que esta partecita pues haya quedado clara. Miren que no fue compleja. Yo pensé que me iba a demorar más, pero me demoré 10 minutos menos. Sí, fue rápido, profe, y estuvo interesante. Muchas gracias, profe. Bueno, muchachos, con mucho gusto. Entonces, que descansen. Nos vemos el miércoles. Que estén muy bien. Hasta luego, Hasta profe. mañana, profe. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe, gracias. Gracias, profe, muy amable. Hasta luego, con mucho gusto.